Recientemente se me pidió hablar de mi testimonio sobre el profeta Joseph Smith. Y como yo soy de tipo de persona que usa A ver, ¿cómo lo explico? Me gusta ver lo que tiene sentido para mí en cuanto a la información que tengo. Muchas veces, si nos basamos en el sentimiento, y es claro, muy importante que identifiquemos si el sentimiento viene del Espíritu Santo o no, pero yo temo que, ya que yo siento emociones y sentimientos por diferentes cosas en mi vida, yo no quisiera equivocarme en un sentimiento solo porque es algo que me gusta en lugar de ser algo verdadero del Espíritu Santo. Así que me gusta tanto usar el Espíritu, eso que me motiva y me mueve, pero también la información. Así que hablando de mi testimonio de Joseph Smith, y creo que dije eso al principio, hay algunas cosas que tienen una lógica, tienen sentido para mí, Noé Correa. Y quisiera empezar viendo lo que restauró el profeta, cómo es el profeta de la restauración, cómo restauró cosas que no existían. Pues, para empezar, sabemos que hay revelaciones que vienen del profeta, que vienen del Señor a través del profeta, pero hay otras cosas que dijo, ¿verdad? Que enseñó él como persona. Y esas cosas creo que nos iluminan porque vemos el pensamiento del mismo hombre que es el profeta José Smith, como profeta de Jesucristo en la restauración de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Que había yo empezado en el mensaje que compartí sobre la carta de Wentworth, y hemos escuchado mucho de esa carta seguramente, que de allí vienen, por ejemplo, los artículos de fe, como también parte de la historia de la iglesia que conocemos. Claro, era una versión diferente la que salió en esa carta, pero era un hombre que estaba pidiendo información para un libro que se iba a publicar sobre las religiones e historia de esa parte de los Estados Unidos. Estamos hablando más o menos en el año 1842. Es cuando el amigo del autor le escribe una carta a Joseph Smith pidiéndole información sobre esta iglesia que había fundado. Joseph Smith le escribe una carta y, como sabemos, empieza con los artículos, bueno, contiene los artículos de fe, y quisiera leer los primeros tres. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Y tercer, creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Es tan importante estos tres, y comenzando con el primero, cómo es la idea, la creencia, la fe que tenemos sobre el Padre Celestial. Como dice aquí, Dios el Eterno Padre. Nosotros, como miembros de la iglesia, creemos que todos somos literalmente hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa eso exactamente? Bueno, ya muchos miembros tienen opiniones diferentes, pero sea lo que sea, somos hijos de Dios. O sea, no somos solamente una creación de Él. Podemos decir como Padre nos creó, claro, si tiene algo de sentido para ustedes, pero lo importante es que somos hijos de Él. Y que uno de esos hijos, el mayor de todos, el más importante, es Jesucristo que vino por nosotros, y que existe un Espíritu Santo que nos ilumina. Recuerden que espíritu viene de una palabra que significa viento, aire, respiración. Así que el Espíritu es un personaje que nos da vida, nos da aire, nos da aliento a través del poder y fuerza del Padre Celestial, y así se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo. Y el segundo artículo de fe, como vimos, habla de nuestro propio deber. Nuestro propio deber ante la realidad de que somos pecadores e imperfectos. Tenemos que hacer algún cambio, lo cual está en el 3, aferrarnos a la expiación de Jesucristo para nosotros recibir una salvación, una exaltación, como después se va a entender. Ahora, eso es algo que creo que compartimos con muchos cristianos, aunque hay algo de particularidad en nuestro concepto del Padre Celestial y el papel de las ordenanzas y las leyes del Evangelio. Pero cosas cambian, más específicamente
ya después con el artículo de fe número 4. Pero para conectar esa idea, ese concepto de que nosotros tenemos un testimonio de Dios el Padre y de Jesucristo, creemos en ellos. Decimos muchas veces que no tenemos credos, pero ¿cómo empiezan nuestros artículos de fe? Creemos. O sea, un credo es una pronunciación, declaración de lo que creemos. Así que no estoy diciendo que los artículos de fe son el credo de los santos de los últimos días, pero ahí viene el mismo concepto. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es un credo? ¿Verdad? Credo significa yo creo en latín. Bueno, ¿qué es lo que se cree? ¿Qué es la declaración? Bueno, tenemos uno más actual, más personalizado de una persona, del mismo profeta Joseph Smith. Como sabemos, en 1832, él y Sidney Rigdon reciben una visión y él y Sidney escriben lo que vieron en la sección, lo que se llama ahora la sección 76. Y como sabemos, sí es una visión, pero están ellos describiendo lo que vieron. No es una revelación como baja el Señor y dice, bueno, que dice el Señor, yo el Señor dice, y que se está citando por toda la revelación las palabras mismas del Señor. Aquí están Joseph Smith y Sidney Rigdon, los dos, escribiendo lo que vieron en esta visión. ¿Por qué es diferente? Porque ahí están expresando en sus propias palabras lo que vieron. En lugar de ser la voz del Señor, es la voz del profeta y su consejero describiendo lo que vieron. Ahora, ¿y qué es lo que dijeron? Dicen en el versículo 11, nosotros, Joseph Smith, hijo, y Sidney Rigdon, estando en el Espíritu el día 16 de febrero del año de nuestro Señor 1832, fueron abiertos nuestros ojos e iluminados nuestro entendimiento por el poder del Espíritu, al grado de poder ver y comprender las cosas de Dios. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio, el último de todos que nosotros damos de Él, que vive. Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre, que por Él, por medio de Él y de Él los mundos son y fueron creados y sus habitantes son engendrados hijos e hijas de Dios. Y ahí está el testimonio. ¿Quién más como líder religioso ha declarado que ha visto a Dios y a Jesucristo? Entonces hay una restauración aquí en la misma visión de ver a Dios. Claro, había visto a Dios en la primera visión, pero aquí tenemos otra declaración de que lo vimos. Aquí, como dice, sí, a la diestra de Dios. O sea, vieron al Hijo a la diestra de Dios, tanto él como Sidney Rigdon. Que se restauró la habilidad o el poder, la autoridad de tener un profeta que vio a Dios y a Jesucristo. Continuando con el artículo de fe número 4, y con ese vamos a parar con los artículos de fe. Dice, creemos que los primeros principios de ordenanzas del Evangelio son, primero, que dice fe en el Señor Jesucristo. Segundo, el arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión por la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Ahora, ese formato ahí de fe, arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu Santo es algo muy formal y doctrinal de lo que creemos nosotros como santos de los últimos días. Así es como lo enseñamos, como se enseña en la iglesia y lo que enseñan los misioneros en la calle. Pero eso no es cosa inventada por Joseph Smith. Si vemos Hechos, capítulo 2, Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ahí está declarando a los judíos que están en Jerusalén, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, está hablando con los judíos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, algo sintieron, algo les pegó fuerte a estos judíos, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya se les iluminó la mente. Hubo una chispa ahí, decir, bueno, algo que están diciendo ellos es verdad. Pusieron una semilla de querer saber, ¿verdad? ¿Qué haremos? Preguntan. Y Pedro les dice, arrepentidos. O sea, después de tener esa convicción de querer preguntar más, Pedro les dice que se arrepienta. Dice, bautícese cada uno de vosotros, que se bauticen en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo formato que vemos en el artículo de fe número 4, que fue escrito por Joseph Smith en esa carta, lo vemos aquí en Pedro en el capítulo 2 de Hechos. O sea que restauró Joseph Smith
ese evangelio, o sea, los pasos que se deben seguir: fe, arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu Santo. Lo mismo que hizo Pedro ha sido restaurado en la iglesia. Así que el profeta ahí, no sé cuántos puntos se lleva el profeta como persona autorizada y llamada para restaurar la verdad. En Moisés, o sea, regresando al tiempo, vimos algo de Pedro, ahora vamos a Moisés. Él, como sabemos, recibió muchas revelaciones. En Éxodo 28 él dice, el Señor le dice, y harás que se acerque a ti Aarón. Así que ahí está el profeta Moisés, el Señor le dice, mira, Moisés, harás que se acerque Aarón a ti. Así que el Señor, Moisés, Aarón, tu hermano y sus hijos con él, y de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. El Señor le dice a Moisés que utilice a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes. Ahí vemos una jerarquía. El Señor, Moisés que es llamado para llamar a otros para que sean sacerdotes. Aarón aquí, Moisés aquí, el Señor aquí. Ahora, esos niveles los vemos también en el Nuevo Testamento. Si regresamos ahora a la época de Cristo, pero ahora con Juan el Bautista. Juan está bautizando, dice, y predicaba diciendo, estamos en Marcos capítulo 1, versículo 7, viene tras mí el que es más poderoso que yo. O sea, el que venía, aquí está Juan el Bautista bautizando. Tiene autoridad, tiene poder, tiene permiso para bautizar. Pero dice que viene uno más que tiene más poder. Poder de Dios es autoridad de Dios, es sacerdocio. Viene tras mí alguien que tiene más sacerdocio. ¿Se dan cuenta? El versículo 8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él, el que tiene más poder, autoridad y sacerdocio, él os bautizará con el Espíritu Santo. Ok, aquí tenemos un nivel. ¿Cuál nivel es? Nivel de Juan el Bautista que puede bautizar. Otro nivel que es de Jesucristo que tiene autoridad para bautizar con el Espíritu Santo. Dice, entonces vemos una división, tal como vimos que Aarón había sido apartado como sacerdote, también había otro que tenía más autoridad para apartarlo como sacerdote. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que vemos en sección 20? Vemos esas mismas divisiones que se restauró a través del profeta José Smith, pero aquí como sabemos, la sección 20 no es una revelación en sí, es como una constitución del evangelio, como lo llamaban antes, tanto él y Oliver, y la iglesia le llamaban las constituciones de la iglesia, así le llamaban a este documento que hoy llamamos sección 20. Así que fue escrito por Oliver Cowdery y también José Smith. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, un apóstol es un elder, muy bien, y es suyo el llamamiento de bautizar. Ok, entonces los elders pueden bautizar, como sabemos después, los presbíteros también. Y confirmar por la imposición de las manos a los que se bautizan en la iglesia. Muy bien, para que reciban el bautismo de fuego y del Espíritu Santo de acuerdo con las Escrituras. O sea que un elder puede bautizar y también dar el don del Espíritu Santo. Eso está en los versículos 38 al 41. Pero en el versículo 46 dice, el deber del presbítero es predicar, enseñar, exponer, exhortar, bautizar y administrar la Santa Cena. Otra vez niveles. Unos que pueden bautizar, pero el elder puede bautizar. El presbítero puede bautizar, pero el presbítero no puede conferir el don del Espíritu Santo. El elder sí lo puede hacer. Así que otra vez vemos niveles. Uno que puede solamente bautizar, como Juan el Bautista. Otro que puede dar el Espíritu Santo, como Jesucristo. Y así vemos los mismos niveles que entre Aarón, entre Moisés y, claro, el Señor, que es el que otorga que nosotros tengamos sacerdocio. Una cosa más antes de terminar. Vemos que en Génesis se nos dice una verdad fuerte que muchos cristianos no captan. Dice en el versículo 26 de capítulo 1 de Génesis, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que la palabra hombre ahí no dice varón, dice hombre, o sea, seres humanos, hombres. O sea, cuando antes hablamos de los hombres, hablamos de la humanidad, dejando afuera a las mujeres. Entonces hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego el 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, o sea, el ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Se dan cuenta? Varón y hembra quedan en ese concepto de hombre, o sea, de ser humano, que fue creado a la imagen de Dios. Una vez más,
Dios creó el ser humano, los hombres, a su imagen y semejanza. Pero para explicar lo que era ese ser, los seres humanos, para que ellos reflejaran la imagen y semejanza de Él, tenía que haber un varón y una hembra. Una vez más, los creó a el hombre, al ser humano, en su imagen, a imagen de Dios lo creó, o sea, la humanidad. Varón y hembra, juntos, un varón y una hembra, los creó para que tuvieran juntos la imagen y semejanza de Dios. Nosotros en la iglesia creemos que solamente un hombre y una mujer casados en el templo, sellados juntos por el poder del sacerdocio, pueden reflejar la imagen y semejanza de Dios. No es cosa solamente de que el hombre, varón, Adán, que fue creado la imagen de Dios. No, Adán con Eva juntos reflejaban esas imágenes y semejanza. Claro, y si viven justamente. Nosotros sabemos que también se nos aplica lo mismo y lo restauró José Smith en la sección 132. Como sabemos, es una revelación que se recibió muchos años antes, pero cuando hubo conflicto queriendo saber los detalles, el hermano del profeta Hiram dijo: José, si me das esa revelación, yo se la presento a Emma para mostrarle lo que está diciendo. Dice José Smith, es que no sé si Emma va a aceptar. Dice Hiram, no, tú escríbelo y vamos a ver lo que pasa. Entonces, de su memoria, años atrás había recibido la revelación, pero ahora en 1843, más o menos, él dicta la revelación, la escriben para presentárselo a Emma, y lo que tenemos ahora es sección 132, empezando con el 19, dice: además de cierto te digo, si un hombre se casa con una mujer, por mi palabra, la cual es mi ley, y por el nuevo y sempiterno convenio, y les es sellado por el Santo Espíritu de la promesa, por conducto del que es ungido, o sea, alguien que tiene el sacerdocio, a quien he otorgado este poder y las llaves de este sacerdocio, y se les dice: saldréis en la primera resurrección, si fuera después de la primera, en la siguiente resurrección. Bueno, ahí entran más detalles. Dice aquí: heredaréis tronos, o sea, hombre, mujer, sellados, heredaréis tronos, reinos, principados, potestades y dominios, y toda altura y toda profundidad. Entonces se escribirán en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué más? En el versículo 20 dice: entonces serán dioses, porque no tendrán fin, por consiguiente existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán. Entonces estarán sobre todo, porque todas las cosas les estarán sujetas. Entonces serán dioses, porque tendrán todo poder, y los ángeles estarán sujetos a ellos. En otras palabras, serán hechos a la imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, sellados juntos, tal como Adán y Eva, como vimos en Génesis. ¿Quién lo restauró? Bueno, se fue restaurado a través del profeta José Smith. Ese concepto que vemos en Génesis, pero muchos cristianos y judíos no captan lo que está ahí, de que un hombre y una mujer juntos pueden reflejar la imagen y semejanza de Dios, pero solamente juntos. Hermanos y hermanas, gracias por este tiempo de permitirme compartir unas cosas que tienen lógica para mí. Claro, no baso mi testimonio en la lógica. La verdad de Dios que ha sido restaurado me inspira a ser mejor, me inspira a seguir tras esas verdades que me dan energía de bendecir a los hijos de Dios aquí en este mundo. Pero las cosas que tienen lógica tienen sentido para mí también. Gracias por este tiempo. Soy Noé Correa, en nombre de Jesucristo. Amén.